Hola, soy Marco Bellini, tengo 28 años, y lo que estoy a punto de contarte hoy puede romper por completo lo que siempre creíste sobre la muerte. Hace ya 13 años, mi mejor amigo me miró fijamente, con esa seriedad extraña que a veces tenía, y me dijo, Marco, voy a morir el 12 de octubre de 2006, pero ese mismo día tu mamá va a seguir viviendo. En ese momento no pude evitar reírme, porque pensé que era otra de sus ocurrencias raras. Carlos siempre decía cosas que sonaban demasiado profundas para un muchacho de 15 años, frases que parecían venir de alguien mucho mayor. Pero hermano, hermana, cuando llegó ese 12 de octubre de 2006 y vi su cuerpo dentro de aquel ataúd blanco, y cuando mi mamá entró en mi cuarto llorando mientras sostenía los resultados de su última tomografía, todo, absolutamente todo, se desmoronó dentro de mí. Ese día no solo perdí a mi mejor amigo, ese día entendí que Carlo Acutis jamás fue un chico como los demás. Lo que estoy por confesarte ahora, lo que nadie más sabe y lo que he guardado en silencio durante 13 años por miedo a que me llamaran loco, es algo que puede obligarte a replantearte tus ideas sobre los milagros, sobre la muerte e incluso sobre lo que significa la eternidad. ¿Por qué Carlo no se limitó a anunciar su propia muerte? Carlo me mostró cosas que ningún ser humano debería ser capaz de ver. Y si estás escuchando esto justo ahora, no es coincidencia. Carlo me dijo que alguien como tú llegaría a encontrar este relato. Me dijo que una persona que necesitara escuchar esto lo descubriría exactamente en el instante indicado. ¿Estás preparado para conocer la verdad? ¿Listo para escuchar el secreto que Carlo Acutis me compartió 2 semanas antes de morir? Te aviso desde ya, hermano, hermana, que después de oír esto tu vida no va a seguir igual. La mía no volvió a ser la misma. Era septiembre de 2006, el verano italiano se estaba despidiendo y las hojas de los árboles que rodeaban nuestra escuela en Milán empezaban a tomar ese tono dorado que anunciaba el otoño. Teníamos 15 años, Carlo y yo. Éramos inseparables desde los 7, desde que su familia se mudó al departamento que quedaba justo al lado del mío en la vía Alessandro Volta. Lo compartíamos todo, videojuegos, tareas, secretos, y esos sueños ingenuos de 2 adolescentes que todavía creían que el mundo era un lugar repleto de oportunidades. Pero aquel septiembre Carlos ya no era el mismo. Sus ojos, que siempre brillaban con esa alegría contagiosa que lo caracterizaba, ahora tenían una profundidad distinta, como si observara algo que para los demás era invisible. Daba la impresión de que sabía cosas que nosotros ni imaginábamos. Recuerdo que durante los recreos, mientras todos se juntaban a jugar fútbol o a platicar sobre las chicas del salón, él se sentaba en las bancas del patio mirando hacia el cielo con una expresión imposible de describir. No era tristeza, era algo más hondo, como si estuviera conversando en silencio con alguien que nosotros no podíamos ver. Yo le preguntaba, Carlo, ¿seguro que estás bien? Te noto diferente. Y él, con esa sonrisa suave que siempre tenía, me respondía, estoy mejor que bien, Marco. Estoy exactamente en el lugar donde Dios quiere que esté. En aquel momento esas palabras no significaban nada para mí. Hoy lo entiendo todo. Cada una de sus miradas, cada silencio, cada gesto de esos últimos días tenía un sentido profundo. Era su manera de despedirse sin que yo me diera cuenta. El 28 de septiembre de 2006, exactamente 14 días antes de su muerte, Carlo me llamó a su habitación después de la escuela. Cada detalle de ese instante lo recuerdo como si lo estuviera viendo ahora mismo. Su computadora estaba encendida, mostrando el sitio web que él había creado sobre milagros eucarísticos. La luz del atardecer entraba por la ventana, proyectando sombras largas en las paredes llenas de pósters de santos y también de superhéroes. Carlo podía entusiasmarse por San Francisco de Asís con la misma intensidad que por Spider-Man, así era él, único. Su escritorio estaba perfectamente ordenado, como siempre. A la izquierda sus libros de informática, al centro su Biblia llena de subrayados, y a la derecha una foto de su primera comunión donde sonreía con esa inocencia que nunca perdió.
El aire del cuarto tenía esa mezcla del aroma del perfume de su mamá que venía desde la cocina, junto con el olor familiar de los libros viejos que siempre lo rodeaban. «Marco», me dijo mientras cerraba la puerta con un cuidado que no solía tener. «Necesito contarte algo y tienes que prometerme que no se lo dirás a nadie hasta que llegue el momento adecuado». Yo me senté en su cama esperando que fuera a hablarme de alguna chica o de algún problema familiar. Jamás hubiera imaginado lo que estaba a punto de oír. Carlos se sentó a mi lado, apoyó las manos entrelazadas en sus rodillas y respiró profundamente. Podía ver que buscaba las palabras correctas, que algo dentro de él lo hacía temblar apenas, algo que nunca había visto en él. Carlos siempre era tan calmado, tan seguro, pero en ese instante había vulnerabilidad en sus ojos, un miedo diferente, no miedo a morir, sino miedo a que yo no le creyera. «Voy a morir dentro de 2 semanas», dijo finalmente, con una tranquilidad que me heló la sangre. «El 12 de octubre. Y quiero que sepas que no tengas miedo, todo esto forma parte del plan de Dios. Todo tiene un propósito más grande del que podemos entender ahora». Hermanos, en ese instante me quedé completamente inmóvil, como si alguien hubiera apagado el mundo a mi alrededor. Sentí que el tiempo se estiraba hasta casi romperse. Escuchaba el tic-tac insistente del reloj pegado a la pared, el murmullo lejano de los carros que pasaban por la calle y mi propia respiración, que de repente se volvió pesada, áspera, como si me costara trabajo llenar los pulmones de aire. Al principio pensé que Carlo estaba diciendo una de sus ocurrencias raras, pero la expresión en su rostro, tan seria y tan llena de una calma que no tenía sentido cuando alguien habla de su propia muerte, me sacudió hasta el fondo. Algo dentro de mí, algo que no podía explicar, supo de inmediato que no estaba jugando. Mis dedos comenzaron a temblar sin control, y tuve la sensación de que el cuarto entero giraba alrededor de nosotros. «Carlo, ¿qué estás diciendo? ¿Estás enfermo? ¿Ya fuiste al doctor?» Mi voz sonaba hueca, como si viniera desde un lugar muy lejano. Él me miró con esa sonrisita suave que usaba cuando entendía algo que yo aún no alcanzaba a comprender. «Sí, Marco. Tengo leucemia. Me lo dijeron hace 3 días. Pero no es solo eso. No se trata únicamente de mi enfermedad. Es sobre lo que va a pasar, es sobre tu mamá. Y aquí viene la parte que todavía hoy me rompe por dentro cada vez que la recuerdo». Carlos se acercó con pasos lentos, me puso su mano derecha en el hombro izquierdo y, con esos ojos cafés que parecían atravesarme la piel, los huesos y cualquier defensa que yo pudiera tener, me dijo algo que me cambiaría la vida para siempre. «El día en que yo muera, tu mamá va a sanar. El cáncer que tiene en los pulmones va a desaparecer. Dios me lo mostró mientras oraba, Marco. Lo vi con tanta claridad como te estoy viendo a ti en este momento. Mi muerte no es un final, es el inicio de algo más grande. Es parte de un plan que aún no podemos entender». Hermano, hermana, en ese momento yo no tenía ni idea de que mi mamá estaba enferma. Ella jamás me lo había dicho. Había decidido callárselo para no distraerme justo antes de los exámenes finales de la escuela. Mis papás habían acordado esperar a que terminara mis pruebas para contármelo. Pero Carlos lo sabía. Carlos sabía cosas que ningún ser humano le había dicho. Sentí como si el suelo se abriera y me tragara vivo. «¿Cómo? ¿Cómo sabes eso de mi mamá?», le pude decir, apenas en un susurro que me raspó la garganta. Cada palabra me dolía al salir. Las lágrimas empezaron a arderme en los ojos, pero me forcé a tragármelas. No quería llorar frente a él. No quería que me viera quebrado. Aunque Carlo, como siempre, ya sabía exactamente lo que pasaba por mi cabeza. «Jesús me lo dijo», contestó con una naturalidad que en cualquier otra persona hubiera sonado como fanatismo o locura, pero que en él sonaba tan verdadero, tan honesto, que me desarmó. Me lo dijo durante la adoración eucarística del martes pasado. Estaba solo en la iglesia de San Carlos, serían como las 5 de la tarde. La luz pasaba por los vitrales y, Marco,
lo vi. Vi a Jesús con una claridad que no sé explicar. No fue un sueño ni una emoción rara. Fue real, tan tangible como tú sentado enfrente de mí. Me habló, me mostró muchas cosas. Me hizo entender que mi tiempo aquí es corto, pero que mi misión apenas está arrancando. Me mostró a tu mamá. La vi postrada en una cama de hospital, llorando y rezando. Luego la vi sonriendo, abrazándote con todas sus fuerzas mientras tú llorabas de alegría. Yo no podía creer lo que salía de su boca. Quise gritarle, quise tomarlo de los hombros y decirle que dejara de decir disparates, que necesitábamos ir al médico, que tenía que hablar con sus papás de inmediato. Pero había algo más profundo, algo que venía desde un lugar dentro de mí que nunca había explorado, que me decía que lo que él estaba diciendo era verdad. Carlo, es que, esto es imposible, balbuceé. Nadie puede saber la fecha exacta de su muerte. Ni los doctores pueden predecir eso. Y mi mamá está bien. La vi hoy en la mañana preparando el desayuno. Estaba riéndose, platicando con mi tía. No puede tener cáncer. Debe ser un malentendido. Pero mientras trataba de convencerlo con palabras que ya ni yo creía, imágenes dispersas comenzaron a juntarse en mi cabeza. Mi mamá tosiendo por las noches. Mi mamá más delgada de lo habitual. Mi papá con esa mirada inquieta que yo había notado, pero decidido ignorar. Las visitas constantes de mi tía. Las conversaciones que se cortaban cuando yo entraba en la sala. Todo se alineó de repente como un rompecabezas siniestro que siempre estuvo frente a mí y que yo nunca quise ver. Carlos asintió despacio, con una tristeza serena. Tu mamá te lo ha ocultado, Marco. Tiene cáncer de pulmón en etapa 3. Los doctores le habían dicho que, con suerte, tendría unos 6 meses de vida, quizá incluso menos. Tus papás estaban esperando el fin de semana para decírtelo con calma, por eso tu tía había estado visitando la casa tan seguido, por eso tu papá llevaba tantos días pidiendo permisos en el trabajo. Todo tenía sentido de golpe. Yo me levanté de la cama tambaleándome, con las piernas flojas, como si ya no fueran parte de mi cuerpo. Necesitaba salir de esa habitación, necesitaba correr a mi casa y preguntarle a mi mamá si todo aquello era verdad. Claro, Carlo me tomó del brazo con una fuerza que jamás imaginé que pudiera tener en ese estado. Marco, espérate, falta algo. Tienes que escucharlo todo. Su voz había cambiado por completo. Ya no sonaba como la de un adolescente de 15 años, sino como la de alguien muchísimo más viejo, más lleno de una sabiduría que venía de un lugar que yo no entendía. Cuando yo muera y lleven mi cuerpo a la iglesia de Santa María, quiero que lleves a tu mamá, quiero que la tomes de la mano y la acerques a mi ataúd. Quiero que ella ore ahí, justo en ese momento. Ese será el instante exacto en que Dios va a sanarla. Lo vi, Marco. Vi su rostro transformarse, vi sus lágrimas convertirse en alegría, vi el milagro delante de mí. Mis piernas no me respondieron y tuve que sentarme otra vez. Las lágrimas empezaron a caer sin control por mi cara. Era demasiado para cualquiera. Demasiada información, demasiado dolor, demasiado imposible. ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué ahora? Pregunté con una voz rota, casi inaudible. Carlo me abrazó. Un abrazo largo, profundo, lleno de esa sensación de despedida que yo no quería aceptar. Porque tienes que estar listo. Porque cuando ocurra, cuando yo ya no esté aquí y tu mamá sane, tú vas a tener que contárselo al mundo. Tienes que ser testigo de lo que Dios va a hacer. Ese es tu propósito, Marco. Por eso Él me lo mostró primero, para prepararte a ti. Los días que siguieron fueron los más extraños de mi vida. Cada mañana me despertaba deseando que todo hubiera sido una pesadilla, pero luego veía a Carlo en la escuela, cada vez más agotado, más pálido, más frágil, y sabía que era real. Esa misma noche, después de lo que me dijo, llegué a casa y enfrenté a mis papás.
Mi papá estaba sentado en la mesa de la cocina con un montón de papeles médicos regados frente a él. Mi mamá estaba en el sillón, con los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando les pregunté directamente si era verdad, si mi mamá tenía cáncer, el silencio que siguió fue tan fuerte que me dejó sin aire. Mi papá cerró los ojos y bajó la cabeza entre las manos. Mi mamá comenzó a llorar otra vez. ¿Cómo te enteraste, Marco?, preguntó mi papá al fin. No pude decirles que Carlo me lo había revelado, ni que decía haberlo visto en una visión. Solo dije que lo había escuchado por accidente. Esa noche me lo contaron todo. El diagnóstico, el pronóstico, los tratamientos que no estaban funcionando, las opciones cada vez más reducidas, el tiempo que quizá les quedaba juntos. Lloré hasta sentir que mi cuerpo se quedaba vacío. En los días siguientes, ver a Carlo se convirtió en algo difícil de explicar. Seguía asistiendo a la escuela aunque se notaba que su salud se deterioraba rápido. Su piel se había vuelto tan pálida que parecía casi transparente y tenía unas ojeras profundas que no podía ocultar. Aún así, su espíritu nunca decayó. Seguía siendo amable, seguía sonriendo, seguía ayudando a todos. Y cada vez que me veía, sus ojos parecían decirme sin palabras que confiara, que todo iba a estar bien, que todo formaba parte de un plan más grande. El 10 de octubre, 2 días antes de la fecha que Carlo había dicho, dejó de presentarse en clase. Su mamá llamó a mi casa para avisar que Carlo había sido hospitalizado. La leucemia había avanzado con una velocidad que sorprendió hasta a los médicos. Fui a verlo esa misma tarde. La habitación del hospital olía a desinfectante mezclado con el aroma de flores frescas. Carlo estaba recostado, conectado a máquinas y tubos que parecían rodearlo por todas partes. Pero cuando levantó la mirada y me vio entrar, sonrió como si nada hubiera cambiado, como si aún estuviéramos en su cuarto jugando videojuegos. Hola, Marco. Sabía que vendrías. Su voz sonaba débil, pero todavía clara. Me senté junto a su cama y tomé su mano, tan fría que me dio miedo. ¿Todavía va a pasar lo que me dijiste?, pregunté casi en un hilo de voz. Carlo asintió despacio. Pasado mañana, por la mañana, cerca de las 6:30. No tengas miedo, Marco. Donde voy es hermoso. Jesús me lo mostró. Es más hermoso de lo que cualquier palabra puede describir. Hay una luz que no es como la luz del sol, una luz que viene de todas partes y de ninguna a la vez. Es como si el amor fuera algo que puedes sentir con las manos. Yo voy a estar bien, mejor que bien. Pero tú, hermano, tú tienes que ser fuerte, tienes que cuidar a tu mamá y tienes que cumplir con la promesa que voy a pedirte ahora. Intentó incorporarse un poco más. Uno de los tubos se movió y una enfermera entró rápido para acomodarlo y revisar los monitores, mientras yo seguía ahí, sosteniendo su mano, intentando grabar en mi memoria cada palabra y cada segundo que me quedaba con él. Cuando la enfermera salió del cuarto, Carlo retomó lo que estaba diciendo, como si su alma hubiera estado esperando justo ese silencio para hablar. Marco, cuando tu mamá sea sanada, cuando el milagro ocurra tal como lo vi, quiero que prometas algo. No vas a contarlo de inmediato. Espera. Deja que pasen los años. Deja que crezcas, que entiendas lo que realmente significa todo esto. Cuando tengas 28 años, solamente entonces, cuando tu corazón pueda sostener el peso de esta verdad, cuéntale al mundo lo que pasó. Diles que los milagros no son historias antiguas. Diles que Dios escucha. Diles que la muerte no es una despedida definitiva. ¿Me das tu palabra? Yo solo pude asentir. Sentía el pecho apretado, y las lágrimas corrían sin que pudiera detenerlas. Te lo prometo, Carlo. Te lo juro. Aquellas palabras me salieron quebradas, pero eran sinceras. El 12 de octubre de 2006 amaneció con un cielo gris sobre Milán. Era jueves. No fui a la escuela esa mañana. Algo en mí sabía que ese día no iba a ser como los demás.
De pronto, el teléfono sonó. Era la mamá de Carlo. No tuvo que explicar nada. Solo escuché su llanto, un llanto que decía más que cualquier frase. Carlo se había ido. Tal como lo había anunciado, con esa precisión que todavía hoy me estremece. Me quedé sentado en mi cama sin reaccionar. No podía llorar, no podía mover las manos, ni siquiera pensar con claridad. Era como si mi cuerpo entero hubiera quedado vacío. Entonces, a las 7:15 de la mañana, justo 45 minutos después de su muerte, escuché pasos apresurados en el pasillo. Mi mamá abrió de golpe la puerta y entró con un papel temblando entre sus dedos. Pero su rostro ya no era el de una mujer enferma. No tenía esa palidez ni ese miedo que se había convertido en su sombra. Su cara estaba transformada, iluminada, como si acabara de ver algo imposible. Marco, hijo, no vas a creer esto, decía entre risas y lágrimas. Los resultados de la tomografía urgente que me hicieron ayer. El tumor, Marco. El tumor desapareció. Se fue por completo. Los doctores dicen que no tiene explicación, que no es médicamente posible, que es un milagro. Y mi mamá cayó de rodillas junto a mi cama y me abrazó fuerte, llorando como nunca la había visto llorar. Y yo, hermanos, hermanas, yo finalmente me derrumbé. Lloré por Carlo, por mi mamá, por lo que estaba pasando frente a mis ojos. En ese abrazo, mientras sostenía a mi madre que había sido sanada exactamente en el momento en que Carlo había dicho que sucedería, entendí que mi vida jamás volvería a ser la misma. Ya no era el Marco Bellini que se estresaba por exámenes o pasaba tardes enteras jugando videojuegos. Era alguien que había sido testigo directo de algo que rompía cualquier lógica humana. Alguien que había visto cómo el velo entre el cielo y la tierra se hacía tan delgado que casi podía tocar el otro lado. Y alguien que había sido elegido para guardar un secreto que debía ser revelado en el momento perfecto. Carlo Acutis no solo vio su muerte antes de tiempo. No solo anunció la sanación de mi mamá. Carlo me dio un propósito, una misión que me ha acompañado durante 13 años. He llevado este testimonio dentro de mí como un fuego que nunca se apaga, esperando el día que él me pidió. Ese día es hoy. Y lo que vas a escuchar en la segunda parte de esta historia te va a demostrar que este milagro fue apenas el inicio. Porque después del funeral de Carlo, cosas aún más extrañas, más profundas, más imposibles comenzaron a suceder. Señales que mostraban que mi amigo no solo había sido un muchacho especial, sino un puente entre este mundo y el otro. Y ese puente, hermanos, todavía sigue abierto. Si estás escuchando esta segunda parte es porque necesitas saber lo que ocurrió después. Porque lo que pasó tras la muerte de Carlo Acutis cambió mi vida para siempre. Su muerte no cerró nada. Al contrario, abrió algo que sigue vivo hasta el día de hoy. El funeral se llevó a cabo el 15 de octubre de 2006, 3 días después de que Carlo partiera. La iglesia de Santa María estaba a reventar. Más de 500 personas llenaban cada rincón, compañeros de la escuela, maestros, familias del vecindario, personas que él había ayudado con su proyecto sobre los milagros eucarísticos. Pero lo que dejó a todos en silencio no fue la cantidad de gente, sino el ambiente. No era un funeral común. No había ese peso oscuro que suele acompañar la muerte. Se sentía algo distinto, algo que no sé poner en palabras, pero que se podía percibir como una presencia suave, una paz inmensa que envolvía a todos. Mi mamá, la misma que había sido sanada apenas 3 días antes, estaba de pie a mi lado. Los doctores le habían hecho 3 tomografías más, una tras otra, incapaces de entender cómo era posible que el tumor hubiera desaparecido sin dejar rastros. Todos los estudios médicos mostraban exactamente lo mismo una y otra vez. El cáncer había desaparecido por completo, como si nunca hubiera estado ahí. En el expediente de mi mamá, los doctores escribieron esa frase que siempre evitan porque rompe cualquier explicación científica, remisión espontánea e inexplicable.
pero dentro de mí sabía que no tenía nada de espontánea. Era el milagro que Carlo había anunciado con una precisión que todavía hoy me provoca escalofríos, como si hubiera visto el futuro con una claridad imposible para cualquiera de nosotros. Durante el funeral, el padre Giuseppe, el sacerdote que había sido guía espiritual y confesor de Carlo, comenzó a hablar sobre su vida. Compartió detalles que yo nunca había escuchado, cosas que me revelaron una parte de Carlo que ni siquiera yo, su mejor amigo, conocía. Contó que Carlo se despertaba cada día a las 5 de la mañana solo para ir a misa antes de clases, que los viernes hacía ayuno por las personas que vivían alejadas de Dios, que podía pasar horas y horas en adoración frente al Santísimo sin moverse, entregado completamente, y que sentía una devoción inmensa por la Virgen María. Pero lo que más me sacudió fue cuando el padre Giuseppe mencionó algo que hizo que el aire se detuviera en mis pulmones. Dijo que 3 semanas antes de morir, Carlos se había confesado con él y le había dicho que Dios le había revelado que su partida estaba cerca. Que no tenía miedo. Que aceptaba que su muerte serviría a un propósito mayor. Que a través de su partida, muchas personas llegarían a sentir el amor de Jesús de una forma que jamás habrían imaginado. En ese instante, hermanos, hermanas, las palabras de Carlo regresaron a mí como un eco que se repite dentro del alma. Recordé cada frase, cada advertencia, cada profecía. Entendí que yo no había sido la única persona a la que él había compartido su secreto. Carlo estaba preparando a más de uno. Era como si supiera que el impacto de lo que vendría necesitaría varios testigos, no solo a mí. Después de la misa, mientras la gente hacía fila para acercarse al ataúd y despedirse, mi madre me tomó la mano con fuerza. Marco, necesito acercarme. Necesito darle las gracias a Carlo por mi vida, me dijo con una voz que temblaba entre emoción y reverencia. Caminamos juntos hacia el frente de la iglesia. El ataúd era blanco, sencillo, elegante. Estaba rodeado de flores, especialmente rosas blancas, las que más amaba Carlo. En cuanto mi mamá apoyó la palma de su mano sobre el ataúd, algo fuera de lo común empezó a suceder. Y no fue algo que solo yo percibí. Decenas de personas lo sintieron al mismo tiempo. La temperatura en la iglesia cambió de pronto. Se volvió cálida, pero no ese calor pesado de verano. Era un calor suave, envolvente, como cuando alguien te abraza por detrás sin decir una palabra. Y en medio de ese ambiente transformado, ocurrió algo que todavía hoy me remueve el sueño. Del ataúd comenzó a salir un aroma. No era el olor de las flores que lo rodeaban. Era un perfume diferente, dulce sin exageración, como si la vainilla se mezclara con pétalos de rosa, pero con una pureza difícil de describir. Era ese aroma del que hablan los relatos sobre los santos, ese olor que, según la tradición, acompaña a las almas que han tocado lo divino. La gente comenzó a murmurar, sorprendida. ¿Hueles eso? ¿De dónde viene? Parece como si el cielo hubiera abierto una rendija. Mi mamá se arrodilló junto al ataúd y empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, sino lágrimas llenas de agradecimiento, de una fe renovada, de la certeza absoluta de que estaba presenciando algo que no pertenecía a este mundo. Gracias, Carlo, repetía una y otra vez entre sollozos. Gracias por mi vida, gracias por el milagro. Y lo que vino después fue incluso más sorprendente. Una mujer mayor que estaba detrás en la fila gritó de repente. No era un grito de susto, sino de pura sorpresa. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Se quitó los lentes gruesos que llevaba desde hacía años, y llorando dijo que llevaba 3 décadas viviendo con cataratas. Los doctores le habían dicho que ya era tarde para operarse. Pero en ese momento, después de tocar el ataúd y oler ese aroma, podía ver claro como hacía décadas no veía. La gente se acercó a ella, su esposo la sostenía, temblando, sin poder creerlo. El padre Giuseppe llegó de inmediato. Señora Martina, ¿qué dice? Ella contestó con la voz quebrada, Padre, cuando toqué el ataúd y sentí ese olor tan puro,
Algo se movió en mis ojos, como si me hubieran levantado un velo. Y ahora puedo ver. Puedo ver los detalles de las flores. Las velas. La cara de mi esposo sin lentes por primera vez en tantos años. Ese día, hermanos, hermanas, no fue solo mi madre. Hubo 3 sanaciones registradas durante el funeral de Carlo. La señora Martina con sus cataratas. Un joven llamado Federico que había sufrido una hernia discal gravísima y de pronto se movía sin dolor. Y una niña pequeña, Sofía, que había tenido un problema en la piel desde que nació, y las manchas desaparecieron mientras su madre la sostenía cerca del ataúd. Los días después del funeral fueron un torbellino. La noticia de estas sanaciones se difundió por todo Milán. Los medios locales comenzaron a preguntar, a investigar. Los médicos de mi mamá dieron entrevistas en las que admitían no tener explicación alguna. La señora Martina visitó a un oftalmólogo que confirmó que sus cataratas ya no estaban. Federico se hizo estudios que mostraban que su hernia se había reparado. Los padres de Sofía tenían fotos médicas que respaldaban la transformación de la piel de su hija. Pero lo que nadie sabía, lo que yo guardaba en silencio, era que Carlo había previsto todo esto. Que él sabía que su muerte desencadenaría estos milagros. Guardé ese secreto como él me había pedido, esperando el momento indicado. Una semana después del funeral, llegó a mi casa un paquete. Era de la mamá de Carlo, Antonia. Adentro había una carta y un pequeño objeto envuelto en papel de seda blanco. La carta comenzaba diciendo: querido Marco, sé que Carlo te compartió cosas muy especiales antes de morir. Él me dijo que tú eras su mejor amigo y que tenías una misión importante. Encontré esto en su cuarto. Estaba guardado en un sobre con tu nombre escrito a mano. Estoy segura de que él quería que lo recibieras tú y nadie más. Cuando leí esas líneas, mis manos empezaron a temblar. Abrí con cuidado el papel de seda, tratando de no romperlo por lo frágil que parecía en mis dedos sudorosos. Y ahí estaba, un rosario. No era cualquier rosario. Era el que Carlo llevaba siempre en el bolsillo, ese que pasaba entre sus dedos cuando caminaba, cuando esperaba el autobús, cuando rezaba en silencio. Las cuentas estaban gastadas por el uso constante, suavizadas por los años de oración, como si guardaran la memoria de cada Ave María. Pero junto a él había otra carta, doblada con precisión. Esta sí era de Carlo, escrita con su letra inconfundible, fechada el 10 de octubre de 2006, apenas 2 días antes de su muerte. Hermanos, hermanas, cuando abrí esa carta y empecé a leer, me quebré por completo. Lloré como nunca había llorado en mi vida. Y esas lágrimas no eran solo de dolor, eran lágrimas que mezclaban nostalgia, amor, incredulidad y un profundo respeto por lo que estaba leyendo. Voy a compartirles fragmentos, porque Carlo me lo pidió. Él me dijo que llegaría un momento en mi vida en el que tenía que mostrar sus palabras tal como él las dejó escritas. Querido Marco, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo. Significa que lo que Dios me mostró se cumplió exactamente como Él quiso. Espero que tu mamá esté bien. En realidad, sé que lo está. La vi en mi visión, sonriendo, fuerte, abrazándote con una alegría que solo conocen los que han sido tocados por un milagro. Pero necesito contarte algo más. Lo que viene para ti no será sencillo. Vas a tener dudas, muchas. Te vas a preguntar por qué me fui tan joven, por qué Dios permite el sufrimiento, por qué la vida a veces parece tan injusta. Pero escucha bien lo que te digo, hermano mío. El sufrimiento no es un castigo. El sufrimiento es un puente. Es el camino que Dios usa para transformar. Mi dolor sanará a tu madre. Mi muerte dará vida a otros. Jesús me mostró que mi cuerpo no se corromperá como el de cualquier persona. Me mostró que un día voy a ser beatificado. Sé que suena imposible. Sé que quizá vas a pensar que mi mente estaba nublada por la enfermedad, pero no. Nunca estuve tan despierto como en ese momento.
Y cuando llegue ese día, cuando la Iglesia me declare beato, quiero que recuerdes esta carta. Quiero que sepas que te lo dije muchos años antes. Tuve que detener la lectura. Las lágrimas caían tan fuerte que literalmente borraban la tinta. Beatificado. Predicho por él mismo. Carlo había tenido la claridad de anunciar no solo su muerte, no solo la sanación de mi madre, sino también el reconocimiento que la Iglesia le daría. En 2006, aquello sonaba absurdo, insensato, casi imposible. Pero ustedes que están viendo esto ahora ya conocen la historia. Conocen lo que pasó después. Los años siguieron su curso. Yo crecí. Entré a la universidad. Elegí estudiar medicina porque después de ver lo que ocurrió con mi mamá, quise comprender el cuerpo humano, quise estudiar lo que parecía imposible, quise estar justo en el punto donde la ciencia y la fe se encuentran y se miran a los ojos. Y en todos esos años cargué con el secreto de Carlo. Guardé su carta como un tesoro. Llevé su rosario siempre conmigo. Y observé. Observé cómo, poco a poco, la historia de Carlo dejaba de ser solo un recuerdo entre amigos y empezaba a llegar a otros lugares, a otras personas, a otras generaciones. Su amor por la Eucaristía, su trabajo documentando milagros, su sencillez, su devoción, su alegría, su forma de vivir el Evangelio con naturalidad y sin miedo, inspiraron primero a jóvenes en Italia, luego en Europa y finalmente en todo el mundo. En 2013, 7 años después de su muerte, la Arquidiócesis de Milán abrió oficialmente la causa de beatificación de Carlo Acutis. Cuando recibí esa noticia, saqué la carta que él me había dejado y la leí nuevamente. Era como escuchar su voz, diciéndome una vez más que todo pasaría exactamente como él lo había visto. En 2018, 12 años después de su partida, exhumaron su cuerpo como parte del proceso. Yo no estuve presente, pero esa misma noche el padre Giuseppe me llamó. Su voz estaba temblando. Marco, tienes que saber algo. El cuerpo de Carlo está intacto. Incorrupto. Los médicos no lo comprenden. Han pasado 12 años y su cuerpo está preservado como si el tiempo no hubiera pasado. Es otro milagro, Marco. Otro más. Me derrumbé de rodillas en mi departamento. Carlo lo había sabido. Lo había sabido todo desde el principio. Luego llegó el 10 de octubre de 2020. Exactamente 14 años después de su muerte. Ese día Carlo Acutis fue declarado beato por la Iglesia Católica. Yo tenía 29 años. Había cumplido ya los 28 que él me pidió esperar antes de contar su historia. Y estuve presente en Asís, Italia. Miles de personas de todas partes del mundo estaban ahí también, especialmente jóvenes. Jóvenes que encontraron en Carlo un ejemplo real, alguien cercano, alguien de su edad que vivió su fe sin miedo, que usó Internet para hablar de Dios con naturalidad, que afrontó su enfermedad con una serenidad que solo puede venir del cielo. Cuando mostraron su cuerpo, hermanos, hermanas, sentí que el corazón se me detenía. Ahí estaba mi amigo. El niño con el que jugaba videojuegos, el chico con el que hacía tareas, con el que compartía mis secretos. Su rostro parecía dormido. Sus manos sostenían un rosario. Y después de 14 años, parecía que apenas había cerrado los ojos un instante. El cardenal habló sobre su vida, sobre su generosidad, sobre su entrega, sobre los milagros atribuidos a su intercesión. Porque mi mamá no fue la única. En esos 14 años, cientos de personas habían reportado sanaciones. Niños con tumores. Adultos con enfermedades terminales. Personas con adicciones liberadas. Parejas que habían perdido toda esperanza y encontraron reconciliación. Conversiones profundas e inesperadas. El mundo entero estaba descubriendo lo que yo supe desde que tenía 15 años. Carlo Acutis era un santo. Pero había algo más, algo que solamente yo sabía, algo que él mismo me confió y que me pidió que guardara hasta el día en que fuese beatificado. Y ese secreto,
hermanos, hermanas, es lo que estoy a punto de revelar. En su carta había un último párrafo que jamás le había mostrado a nadie. Era un fragmento que siempre guardé como un tesoro, casi como si Carlo me lo hubiera confiado directamente al alma. Marco, después de mi beatificación, quiero que cuentes la historia completa. Quiero que le digas al mundo exactamente lo que te revelé, porque la gente necesita recordar que Dios sigue hablando, que sigue actuando, que los milagros no son cosa del pasado y que la muerte no es el punto final, sino la entrada real a la vida eterna. Y también quiero que entiendas esto con claridad. Voy a estar contigo, no podrás verme, pero voy a acompañarte. En los días oscuros, cuando la duda te deje sin aire o el miedo quiera paralizarte, voy a enviarte señales. Busca las rosas blancas, busca el número 12, busca el aroma a vainilla. Esas serán mis señales para ti. Hermanos, hermanas, durante estos 13 años he visto esas señales tantas veces que ya perdí la cuenta. El día que presenté mi examen final de medicina, ese examen que me quitó el sueño por meses, encontré una rosa blanca justo en mi escritorio. Nadie supo explicarme cómo llegó ahí. El salón estaba cerrado desde la noche anterior y nadie tenía acceso. El día en que conocí a mi esposa, Lucía, era 12 de octubre, la fecha en la que recordamos la partida de Carlo. Y cuando le pedí que se casara conmigo, sin saberlo, lo hice en un templo donde el altar estaba adornado con 12 rosas blancas. Ni una más, ni una menos. Cuando nació mi primer hijo, un 12 de diciembre a las 12:12 de la tarde, el doctor comentó que nunca había visto un parto tan tranquilo y que el cuarto tenía un olor extraño, dulce, suave, como a vainilla. En cada uno de esos momentos yo entendí lo mismo. Carlo estaba cumpliendo lo que dijo. Estaba ahí, acompañándome, intercediendo, sosteniéndome desde donde Él está. Después de su beatificación sentí que había llegado el tiempo de compartir abiertamente todo lo que llevaba guardado tantos años. Empecé despacio, primero con mi familia, después con amigos cercanos, luego con la gente de mi parroquia. Las reacciones fueron muy diferentes entre sí. Algunos creyeron sin dudar, otros me escucharon con reservas, y hubo quienes me acusaron de inventarlo todo para llamar la atención. Pero yo tenía pruebas. Tenía la carta escrita por Carlo, fechada 2 días antes de su muerte, donde anunciaba su beatificación. Tenía los documentos médicos de mi madre mostrando la desaparición total del cáncer que la estaba consumiendo. Tenía los testimonios de la señora Martina, de Federico, de la pequeña Sofía. Tenía años y años de señales, milagros y hechos que no podían explicarse humanamente. Pero, sobre todo, hermanos, hermanas, tenía una certeza absoluta en mi corazón. La certeza de alguien que ha presenciado cómo el cielo toca la tierra. La certeza de quien ha visto de frente el poder de Dios. En el año 2022, 16 años después de la partida de Carlo, decidí grabar este testimonio. Pasé meses en oración, preguntándole a Dios cuándo y cómo debía compartir lo que viví. Y entonces lo sentí clarísimo, este era el momento. Había personas en muchas partes del mundo, especialmente aquí en América Latina, que necesitaban escuchar esta historia, que necesitaban saber que los milagros existen, que la fe no es una idea bonita para consolar el corazón, sino una puerta real hacia lo sobrenatural. Cuando le conté a mi mamá que grabaría este video, ella, ya con 63 años y completamente sana, me miró con esos ojos que solo una madre puede tener y me dijo: Marco, cuéntalo todo. No tengas miedo. Diles cómo Carlo me salvó la vida, diles cómo ese muchacho de 15 años fue un profeta. Diles cómo Dios toma a los jóvenes para hacer cosas inmensas. Y eso es lo que estoy haciendo hoy. Quiero que entiendan algo importante. Carlo Acutis no fue extraordinario porque naciera con un don especial. Fue extraordinario porque él eligió ser santo. Era un muchacho común. Le encantaban los videojuegos. Era fan de las películas de superhéroes. Tenía una consola PlayStation en su cuarto.
Pero tomó una decisión radical, decidió que Jesús ocuparía el centro de su vida. Decidió que aun cuando estuviera cansado, iría a misa cada día. Decidió que ayunaría por los pecadores. Decidió que usaría su habilidad con la tecnología para evangelizar. Y esa decisión, esa entrega total, abrió completamente el cielo sobre su vida. Dios le confió secretos, le mostró lo que vendría, y lo convirtió en instrumento de sanación y transformación. Y la verdad, hermano, hermana, es que lo mismo puede sucederte a ti. No necesitas ser un genio. No necesitas tener algo extra, solo necesitas elegir, igual que Él, abrirle el corazón a Dios. No necesitas tener habilidades fuera de lo común. No requieres dones extraordinarios ni talentos especiales. Lo único indispensable es entrega, rendirte con sinceridad. Solo necesitas decir sí. Sí a Dios. Sí a lo que Él quiere para tu vida. Sí a su plan, incluso cuando no logres entenderlo por completo. Carlo me enseñó eso. Me mostró que la santidad no es un privilegio reservado para unos cuantos elegidos, sino un camino abierto para todo aquel que esté dispuesto a pagar el precio, un precio que muchas veces es interior, de renuncias, de decisiones que parecen pequeñas pero abren puertas inmensas. Quiero contarte algo más que Carlo me dijo aquella última vez que estuve con él en el hospital, algo que hasta este momento jamás había compartido. Me dijo, Marco, más adelante vendrá una época de mucha confusión en el mundo. La gente va a cuestionar a Dios, va a dudar de la iglesia, va a desconfiar de los milagros. Y por eso mi historia tiene que ser contada. Para recordarles que Dios no ha dejado a la humanidad sola, que sigue presente, que continúa obrando, que su amor no se ha detenido y que Él sigue haciendo aquello que parece imposible. Hermanos, hermanas, estamos viviendo precisamente ese tiempo que Carlo vio venir. Un tiempo en el que reina la confusión, la división, el escepticismo, pero también un tiempo de oportunidad donde testimonios como este pueden encender una chispa de fe en corazones que se fueron enfriando. Un tiempo donde la historia de un adolescente de 15 años puede despertar a millones y empujarlos a buscar a Dios con todo lo que son. Mi vida cambió para siempre el día que Carlo me compartió su secreto. Y no solo por la sanación milagrosa de mi madre, sino porque entendí que habitamos un universo donde lo sobrenatural es real, donde Dios interviene, donde la oración tiene un poder que trasciende lo humano, donde la fe es capaz de mover montañas. Estudié medicina y me convertí en doctor, pero no para depender únicamente de la ciencia, sino para ser un puente entre la ciencia y la fe, para poder afirmar con conocimiento y con amor. He visto cosas que la medicina no puede explicar. He sido testigo de cómo el poder de Dios restaura lo que los diagnósticos clasificaron como irreversible. Hoy trabajo en un hospital de Milán, el mismo lugar donde mi madre fue declarada libre de cáncer por un milagro inexplicable. Y cada vez que me enfrento a un caso difícil, a un paciente sin esperanza, a una familia angustiada, les hablo de Carlo. Les cuento lo que viví. Les ofrezco orar con ellos. Algunos aceptan, otros prefieren no hacerlo. Pero los que aceptan, hermano, hermana, han visto maravillas. He visto tumores desaparecer. He visto pronósticos terribles cambiar por completo. He visto la mano de Dios responder a la fe sencilla de personas que lo único que tenían era esperanza. ¿Todos se sanan? No, y eso tuvo que aprenderlo mi corazón. No todos reciben un milagro físico. Algunos reciben el milagro de la paz que llega en medio del sufrimiento. Otros reciben el milagro de la fe que renace cuando todo estaba perdido. Algunos reciben el milagro de reconciliarse con su familia antes de partir. Dios es soberano. Él es quien decide. Pero hay algo que jamás cambia, Él sí responde. Él escucha. Él actúa. Mi mamá fue sanada porque así estaba escrito, porque su sanación sería testimonio del poder de Dios a través de Carlo. Porque su vida aún tenía mucho por hacer. En estos 16 años, mi madre ha dedicado su vida a compartir lo que vivió. Ha viajado por toda Italia, ha hablado en iglesias,
conferencias, programas de radio. Su testimonio ha encendido la fe en miles de personas. Ese era el plan. Carlo lo vio, Carlo lo supo, Carlo lo anunció antes de morir. Y todo sucedió exactamente como él lo dijo. Ahora, hermano, hermana, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Por qué crees que este testimonio llegó a ti hoy? ¿De verdad piensas que fue coincidencia? Yo no creo en coincidencias. Creo en encuentros preparados por Dios. Creo que Él permitió que este video llegara a ti justo ahora, porque hay algo específico que quiere decirte. Tal vez estás enferma y necesitas recordar que Dios todavía sana. Tal vez estás de duelo y necesitas saber que la muerte no es un adiós definitivo. Tal vez tu fe se debilitó y necesitas pruebas de que Dios sigue vivo, que los milagros son reales, que no estás creyendo en vano. Sea lo que sea, esta historia es para ti. Carlo me dijo que cuando contara su historia, personas muy particulares iban a encontrarla, personas que Dios está llamando, personas destinadas a hacer cosas grandes para su reino. ¿Serás tú una de ellas? Si algo dentro de ti se movió mientras escuchabas, si sentiste algo más profundo que simple emoción, si una chispa de esperanza se encendió en tu espíritu, entonces sí, hermano, hermana, este mensaje es para ti. Y Carlo está intercediendo por ti en este mismo momento, desde el cielo. Él está pidiendo que Dios toque tu vida, que experimentes su poder como necesitas experimentarlo. Antes de concluir, quiero orar por ti. Quiero hacer lo mismo que Carlo hacía conmigo, interceder como Él intercedió por mi familia. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, y por la intercesión del Beato Carlo Acutis, oro por cada persona que está viendo este testimonio. Tú conoces sus nombres, sus heridas, sus luchas, sus cargas. Algunas necesitan sanación. Tócalas ahora mismo. Algunas han perdido la fe. Reaviva en ellas tu presencia. Algunas están enfrentando situaciones imposibles. Muéstrate como el Dios de lo imposible. Así como usaste la muerte de Carlo para sanar a mi madre, usa este testimonio para transformar vidas hoy. Que quienes escucharon esta historia con el corazón abierto sientan tu presencia real, que tu amor los abrace, que tu poder los alcance, que nunca vuelvan a dudar de que estás vivo, de que sigues actuando, de que aún haces milagros. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, hermana, gracias por quedarte hasta el final, por escuchar un secreto que guardé durante 13 años. Comparte este testimonio con alguien que necesite esperanza. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos ves. Dime si esta historia tocó tu corazón. Y si conoces a Carlo Acutis o has vivido un milagro por su intercesión, compártelo. Tu historia puede ser la respuesta que alguien más ha estado esperando. Recuerda algo que Carlo repetía siempre. Todos nacemos como originales, pero muchos mueren como copias. No seas una copia. Sé el original que Dios soñó para ti. Vive con propósito, vive con fe, vive como Carlo vivió. Y prepárate para ver milagros. Que Dios te bendiga abundantemente. Carlo Acutis, ruega por nosotros.